Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? A ver, voy a hacer un vídeo que podemos decir un poco casi que de salseo. La realidad es que no me gusta hacer muchos de estos vídeos, pero voy a reconocer que quizás con el título pues sea llamativo y al menos pueda transmitir otro mensaje. Básicamente he visto aquí unos vídeos de Isco, ¿vale? El jugador que era del Madrid y ahora va al Sevilla. Yo estoy poco puesto de fútbol, me interesa bastante poco y bueno, lo vi en el telediario, el vídeo sacado de Instagram, lo busqué y creo que puedo sacar algunas cositas. Primer punto de esto: no vengo a hacer crítica ni mucho menos de dónde está entrenando ni con quién está entrenando, ni me importa, ni creo que sea un contexto inadecuado. Es decir, que básicamente entiendo que es un jugador fuera de temporada que está entrenando, haciendo un poco el postureo, la gracia con su novia, entiendo que es en un centro de entrenamiento, tal y como haríamos cualquiera, ¿vale? Pero ahora sí que a partir de ahí voy a intentar hablar de preparación física específica para el fútbol y del nivel que se supone que tiene que tener un deportista que ha sido quien es y que pretende pues igualmente estar en la máxima competición y siendo uno de los mejores. ¿Por qué digo esto? Porque ya os digo que no estoy muy puesto en fútbol, pero entiendo que Isco estos últimos años no ha jugado apenas nada y no ha estado al nivel que tenía que estar en cuanto a su rendimiento futbolístico puro y duro, que depende de muchas cosas y por supuesto depende también del componente físico, de la preparación física, que tampoco era la mejor. Aquí se unen muchísimos elementos. Yo no sé por qué estaba así o no, pero la cuestión es que podría haber mejorado físicamente y ahora entiendo que cuando llegue al Sevilla pues lo van a poner en forma y va a entrar en una dinámica, si él quiere y pretende estar bien, pues una dinámica de trabajo. Dicho esto, no me meto en el trabajo de nuevo físico que se propone en el equipo. De hecho tenía por aquí abierto el perfil del Sevilla. Sé que con el Sevilla el preparador físico es Pepe Conde y Pepe Conde pues es uno de los referentes en este mundillo para muchos, con un trabajo más que profesional y con un conocimiento académico y práctico brutal. Entonces cuando llegue a este tipo de trabajo y empiecen a trabajar en la dinámica del equipo y empiece a jugar, pues ya os digo que si quiere estar al nivel es el mismo trabajo, la dinámica de equipo, el mismo campo y los mismos partidos lo que le van a poner en forma para disputar esos partidos, porque es un tío muy bueno con unas capacidades que podemos llamar coordinativas, de las que ya os hablé en otros vídeos, que le hacen ya de por sí ser buen futbolista. La cuestión es que si lo acompaña con toques físicos, con una preparación física mejor, pues todavía va a poder expresar mucho más y mucho mejor eso. Así que vamos a ver qué sale de ahí, cómo empieza a trabajar, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo iba básicamente es a este vídeo que veía por aquí. ¿Qué os quería contar con esto? Pues que aquí yo veo elementos un poco extraños. No en el entrenamiento en sí, que repito, esto puede ser un circuito para trabajar determinadas capacidades de manera integrada, como llaman ahora, coadyuvante o concurrente o como queráis verlo. Decís que no deja de tener sentido si lo que buscamos es mantenernos altos de pulsaciones, quemar calorías, trabajar de forma variada en un contexto lúdico como este, etcétera, etcétera. Pero yo viendo moverse a Isco, es que veo para mí así a bote pronto y ya os digo sin más análisis que este, ciertos déficits, podemos llamar de movimiento, ciertos déficits en sus capacidades físicas, que no es porque no esté directamente ahora, es que creo que podría haber desarrollado durante mucho tiempo a lo largo de los años, y con la edad que tiene y el bagaje profesional que tiene, para mí debería de estar pues un poquito más en forma, no ahora en este punto, sino que debería haber desarrollado su cuerpo, sus cualidades físicas bastante más a lo largo de los años. Pero repito, hablamos de un deporte que no depende únicamente del físico, que es donde tener el máximo físico posible no te dice tampoco que vayas a obtener el máximo rendimiento, donde ser un gran atleta tampoco te asegura ser un futbolista, un buen futbolista, pero sí que intentar ser en parte un atleta te puede ayudar a ser bastante mejor futbolista. Cuando yo veo saltar a Isco aquí, le veo sin cierta reactividad, sin cierta, podemos llamar potencia, aunque no bien dicho, pero con poca capacidad de salto. Cuando lo veo correr, veo patrones que si bien es un futbolista y con el balón se desenvuelve perfectamente, no voy yo a discutir eso, sí que le veo, pues eso, cuando está sin el balón, cuando está en otro medio, en otro elemento, como poco, no coordinado, vamos a decir, pero poco
desarrollado, ¿no? En ciertos trabajos que no tienen nada que ver con el balón. Y es a lo que voy, es que ese tipo de desarrollo físico en trabajos fuera del balón, del campo, de lo que es el fútbol en sí mismo, también nos va a decir mucho de cómo va a poder luego explotar su fútbol. Y creo que aquí tiene bastante que mejorar. Este tipo de entrenamientos son muy chulos, son muy bonitos, son muy estéticos, repito, para el postureo que todos hacemos, y yo me incluyo, quedan muy bien, pero al final hay que ver cuando llegue al campo si esto le va a servir para algo y si las capacidades físicas coordinativas que muestra aquí son relevantes de cara a su juego. Lo que tenemos muy claro es que es muy bueno, que piensa muy bien con el balón, que decide muy bien y que si tiene ese punto físico mínimo que él necesita para desarrollar eso, pues va a jugar bien. La cuestión para mí, repito, es si desarrolla todavía más ese físico, si puede desarrollar aún más esas capacidades futbolísticas que tiene. Y ahí yo estoy convencido de que sí. Y creo que los futbolistas a veces se olvidan de esto, les da bastante igual y pasan bastante de esto. Y lo único que quieren es estar con la pelota entre los pies y hacer sus partidos. Eso es lo más lógico, es lo que tienen que hacer. Pero cuando uno es muy profesional y entiende un poco cómo se comporta el cuerpo, el movimiento humano, entenderá también que ese desarrollo condicional, esa base, es más que importante. Y creo que eso es una batalla que tienen todos los preparadores físicos buenos, en la que hay que jugar un poco, digamos, como con los niños, ¿no? Te doy una de cal, una de arena, vamos a intentar trabajar físicamente, vamos a intentar ponernos en forma mientras jugáis, etcétera, etcétera. Y cuando un tío de estas características pues ve que con un mínimo le sobra y le falta para jugar bien, pues tampoco va a pretender hacer mucho más. Entonces ahí hago un ejercicio de reflexión para parte del futbolista, porque el preparador físico ya lo sabe, pero hay que intentar ser más atleta. Eso no tiene nunca nada de mal, porque lo que te va a permitir es jugar de luego mejor al fútbol. Entonces, ya os digo que cuando yo lo veo moverse, correr, comportarse motrizmente, podemos decir, creo que podría sacar bastante más de cosas y al final pues tener mayor capacidad de desarrollo de lo que es su fútbol. Esto es un tema complejo, ya os digo que hablo con bastante prudencia, que no vengo yo a criticar nada, pero sí a hacer la reflexión. Y es que en el mundo de los deportes de alto nivel, especialmente en estos donde se mueve mucho dinero, que son muy mediáticos, pues también hay mucho postureo y hay también, pues ya os digo, una resistencia por parte de muchos jugadores a intentar hacer ciertas cosas, y entiendo que también pues los preparadores físicos, los cuerpos técnicos estarán ahí siempre en un limbo en el que intentan satisfacer las demandas de estos, pero a la vez hacer el mejor trabajo posible. También hay ciertos enfoques en cuanto a la preparación física en los que, repito, se olvida o se intenta integrar muchos aspectos, porque los deportes y la vida en general es muy compleja y tienen muchos aspectos que tenemos que integrar, lo que se conocen como sistemas dinámicos y otro tipo de teorías que no está mal abordar, que está bien intentar entender todo esto y hacer enfoque holístico, es decir, con muchas cosas a la vez. Ya subí un vídeo al respecto también de esto, pero que a veces se nos olvida lo más básico, que estamos ante un sistema orgánico, ante determinados sistemas corporales que se expresan mediante ciertas variables fisiológicas, y que mejorar estas pues no tiene nada de malo, que centrarte en estas no tiene nada de malo, que el resto fluirá a partir de ellas en función de cómo propongamos los juegos. Y ahí sí que entra ya la didáctica y otro tipo de aspectos muy propios de la educación física, pero que al resto de los mortales os aburren y no voy a dar más la chapa. Esto es un vídeo, ya os digo, reflexionando acerca de cómo se entiende la preparación física y lo que os decía también en algunos vídeos que ya subí, y es que un futbolista difícilmente va a conseguir su máximo desarrollo físico por la idiosincrasia del propio fútbol. Esto es inevitable. Ahora bien, renunciar a mejorar el aspecto físico a mí me parece un error tremendo, o al menos me parece un error tremendo el planteamiento que se hace a la hora de desarrollar el físico, que la preparación física en su aspecto más puro, más bruto, pues no es tan complicada y no es tan estética, tan plástica. Es muy simple mejorar el tejido para que luego se exprese mejor en habilidades más complejas, sin más. Pero hay
y en mi opinión muchos futbolistas ya con edades avanzadas que no se han desarrollado al menos ni siquiera la base mínima que se pediría para cualquier deporte, y que viven de la renta o que viven de otras características que sí que le hacen buenos futbolistas, pero que no acaban de entender la potencia que tienen si mejorasen su físico, como si hacen por ejemplo otros. Así que este es el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente, espero que os haya gustado y a ver qué os parece. Hasta luego.